En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Yo creo que el centro de esta campaña 2019 en Santa Cruz podría tener un eslogan por estos días. Y viste que hay algunos sectores religiosos que hablan de que paren de sufrir. Bueno, aquí lo que habría que decir en Santa Cruz es paren de mentir. La historia que se escriba después del 11 de agosto nos vamos a enterar ya entrada la medianoche de ese día, cuando se comiencen a conocer los resultados de la provincia. Ahí se podrá comprender qué pasa por la cabeza de los ciudadanos de a pie, por ejemplo, de la ciudad de Caleta Olivia, que en pleno corte de la provisión de agua potable que duraba 36 horas, llega del cielo Alicia Kirchner y su candidato a vicegobernador para hacer campaña. No hubo discursos ahí, ni presentaciones, como a ellos les hubiera gustado, pero resulta que los operadores políticos de la zona norte le habrían desaconsejado que hicieran una puesta en escena con ese anuncio que te voy a contar ahora, justo en un corte total de agua a la ciudad, después de más de 12 años de 3 presidentes ciudadanos de Santa Cruz y casi 4 años del gobierno del ex Frente para la Victoria y el ex PJ actuales. Y bueno, lo tomaron como que se haría ese anuncio electoral a 16 días de las elecciones. Y quizás con esto se ha producido el más vergonzoso acto de campaña proselitista de Alicia Kirchner. A ver, no se discute en ningún momento por lo angustioso que ha sido y seguirá siendo la situación de miles de caletenses que viven con la permanente incertidumbre de saber si tendrán agua o no en sus casas. Lo concreto es que pasarán más de 8 meses para saber si todo esto es verdad o no. Pero ahora, a días de las elecciones, se anunció el envío de un adelanto financiero a la Municipalidad de Caleta Olivia que permitiría el inicio de los trabajos para terminar la obra que proveerá de agua potable a la ciudad. Nadie aclaró si va a alcanzar o no. Pero no todo lo que reluce es oro. El total del presupuesto para la planta de ósmosis es de más de 289 millones de pesos. Y el primer adelanto es de tan solo el 20%, es decir, 58 millones. Conclusión, faltan muchos meses y además una millonaria cantidad para que se la termine. Todo es auspicioso. Lo penoso, que se utilice la necesidad de los ciudadanos para hacer política basura. El discurso indirecto culpó al gobierno nacional de Cambiemos de no terminarla, sin contar que la corrupción del gobierno K nacional y el actual K de la provincia especularon hasta hoy para darle un sospechoso impulso a días de las elecciones. Si esto no es un ejemplo de la política basura, ¿qué lo es? Todo, además, hay que tomar nota, fue apañado con la compra de voluntades en todos los ámbitos de la ciudad, con lo cual ahora la palabra final estará en ver si existe altura moral al momento de emitir el voto por parte de la majada de esta parte norte de la provincia. Porque claramente no puede haber premio para los verdugos que los sometieron durante años a la ignominia de no tener agua potable en sus casas. Hoy veía un recorte del año 1970 donde decían que estaban haciendo obras finales para abastecer de agua potable a Caleta Olivia. Lo más difícil de entender de esta política basura del ex Frente para la Victoria y el ex PJ, de traiciones y mentiras a diestra y siniestra, tuvo algo que me llamó la atención
dentro de todo el circo montado en Las Heras, donde hubo una nota que fue citada por algunos medios de la zona, no por todos, que daban cuenta de un gran cisma gremial político en la región. La crónica decía que un tal José Lludgar, que resulta ser el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, le armó un acto partidario que contó casualmente con la presencia de Alicia Kirchner y su compañero de fórmula electoral para la reelección. El mitin marcó la extraña sensación que el sector gremial petrolero, lejos de estar unido, juega a acomodarse donde mejor sopla el viento. Da por tierra que la candidatura a gobernador del secretario gremial petrolero es una aspiración en soledad y que cuenta solo con el apoyo invalorable de la billetera, que suma adeptos incondicionales conforme sean las sumas, pero que en el fondo describe una gran fragilidad frente al aparato del gobierno provincial que sigue juntando votos, porque ciertamente las cuentas no le cierran. Todo parece que el barco militante está escorado y nadie sabe si van a llegar a buen puerto. Caso contrario, la señora Kirchner no estaría embarrándose en Caleta Olivia, Las Heras, o anunciando que en algún momento harán el gasoducto para darle gas natural a gobernador Gregores. Esos son síntomas que las promesas solo tratan de acercar más ovejas al corral. Y el INDEC vuelve todo a la realidad aquí en Santa Cruz. Si bien son comparaciones, y muchas de ellas son odiosas, sirven para bajar a la tierra. Dice el INDEC que una familia necesitó 32.761 mangos para superar el umbral de la pobreza en junio del 2019. Te repito la cifra, 32.761 mangos para superar el umbral de la pobreza en junio del 2019. Con lo cual, quiere decir que cientos de miles de jubilados y empleados públicos de la provincia, que solo tienen ese ingreso, están por debajo de la línea de la pobreza o la indigencia. Obvio que no hay que ser ningún científico para darse cuenta que la ex 591, algunos empleados municipales, otros contratados en muchos organismos o empleados de comercio difícilmente alcancen esa cifra, siempre considerando que en el norte del país la energía, el gas, el agua tienen un diferencial no tan gravoso como tenemos aquí en este extremo sur del país. A más preferencia por Macri, más contenido sobre Cambiemos. ¿Se entiende cuál es la lógica? A más preferencia de Cristina Fernández, más todos, ex Ciudadana, ex Unidad Ciudadana, ex Frente para Victoria, es problema. O sea, el fondo en realidad no está en Google o en Facebook, sino en la relación entre el logaritmo y la polarización social, entre el algoritmo, mejor dicho, y la polarización social. Cuando las preferencias y la política tienden al centro, a la fórmula matemática, se complica la distinción. Si el candidato A y B están de acuerdo en el 90% de las políticas y uno busca o consume noticias relacionadas con esas políticas, ¿cómo diferencia el algoritmo si están relacionadas con uno u otro candidato? Imposible. En sociedades hiperpolarizadas como la Argentina, los Estados Unidos o España, las diferencias sociales y políticas acentúan la diferenciación de los contenidos a favor o en contra de una postura. Y eso realimenta el círculo de polarización. Es casi como lo que vivimos aquí localmente. Si vos ponés algún contenido extraño aquí en Facebook o digo algo en contra de un grupo musical, llueven críticas, polarizan, crean grieta. No ven grises. Quienes estaban convencidos de una posición observarán solo contenidos relacionados con esa posición y la refuerzan cada vez más y disminuye su interacción con aquellos que perciben la realidad de un modo diferente. Grieta. En este contexto se produjo la instalación de un tema sensible e incierto, como por ejemplo la desaparición de Santiago Maldonado. Los marcos mediáticos fueron solo una de las influencias, y quizás no la central, de cómo los grupos sociales
lucharon para que se interpretase desaparición forzada, represión pro abuso de gendarmería, cuando en realidad el muchacho fue traicionado por los militantes de izquierda que lo acompañaban, sabiendo que se iba a ahogar si entraba al río. Lo dejaron entrar, lo dejaron solo, se ahogó. No fue una desaparición forzada, fue una traición de la izquierda que lo rodeaba. No hubo represión pro, no hubo abuso de gendarmería. En el medio, muchas personas dejaron de seguirse entre sí y abundaron comentarios del estilo: no conozca a nadie decente que vote por X, o no entiendo cómo alguien puede apoyar a Z. Cada grupo se fue cerrando en su propia realidad. No es broma. Estamos prácticamente a 15 días para redefinir a Santa Cruz. Todo está por decirse, por hacerse. Pero los políticos están empeñados en las redes sociales, en las fotos bobas y los efectos impactantes. El regalar bolsas, gorros, pintar de naranja y azul la ciudad, como si fuese a haber alguna esperanza implícita en el color. Hay que recuperar el uso de la palabra, la presencia, el contacto directo con las diversas audiencias. No ganás nada si golpeás una puerta y te sacás una foto de producción con un vecino. Hay que apuntar a las diversas audiencias. El ciudadano está ávido de que le expliquen, que le diseñen su voto, pues está totalmente embriagado de publicidad chillona, repetitiva, berreta y sin contenido. Lo que puede ser que, o sea, no puede ser que el responsable de este desastre nacional, copartícipe como Alberto Fernández, sea vendido en una publicidad diciendo que viene a corregir, sin mencionar que son los autores del mayor acto de corrupción y fracaso económico del que se tenga memoria. Mientras que Alberto Fernández dice venimos a salvar, el vicepresidente de Cristina Fernández está preso por ladrón. No es real tampoco que Macri ahora salga a promocionar obras que en realidad hicieron, pero por su falta de apego a la publicidad y por su política naif, dejaron que se autopromocionaran, desoyendo la política, no usando los recursos que ella brindaba. Ninguno de los dos candidatos, Macri o Fernández, pueden hablar de éxitos en la economía, porque sencillamente ninguno los tuvo. En la era K, salvo un par de años, fue toda una burbuja. Y este periodo de Cambiemos probaron, pero no dieron con la tecla, para salir del fondo de la laguna donde nos había dejado Cristina Fernández. Aquí en Santa Cruz es distinto. De todos los candidatos, salvo dos que se empecinan en repetir, el resto nunca gobernó. Por lo tanto, no hay nada de cuestionarlos. Lo que hace falta, o lo que hace, mejor dicho, el oficialismo provincial, lo pone casi como una excusa, es mentir todo el tiempo, dado que intenta igualarlos a los candidatos como si la oposición hubiera estado en gestión. Este es un punto central. Puede gustar más o menos los candidatos a gobernador de la oposición, ya sean los aspirantes de Juntos por el Cambio, Consenso Federal, Frente de Izquierda o el MAS. Debe quedar debidamente claro que no fueron nunca gestión. Por lo tanto, nada tienen que explicar o justificar. Solo lo que están haciendo es lo que deben hacer: mostrar sus intenciones si llegan al poder. El ex Frente para la Victoria, el ex PJ y su rama confunden, siembran la disyuntiva que no existe. Ellos ya estuvieron demasiado tiempo y fracasaron. Porque así es la realidad, que al fin de cuentas es la única verdad. Santa Cruz es tierra de nadie y arrasada, y los culpables son ellos. Por eso, el 11 de agosto hay que votar por cambiar, y para ello hay suficiente oferta electoral. Solo hay que saber elegir para que no sea luego demasiado tarde para lágrimas. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz. Esto es Noticias en la Red, y vos, como siempre, escuchás a Radio News.